Hola, ¿qué tal chicos? Saludos cordiales a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien, que hayan disfrutado de la gira. El día de hoy, para no hacer muy extenso el video, vamos a hablar sobre la derivada de una función. Para poder entender lo que es la derivada de una función, vamos a hablar sobre el concepto de la recta tangente. Para recordar un poquito sobre lo que es la recta tangente, nos vamos a devolver a un concepto previo de 10º año. Recordemos, y se los voy a poner acá, que una recta tangente es una recta que pasa, en este caso en una circunferencia o en una gráfica de una función, en un solo punto. Entonces, en un caso como este, la recta tangente es la número 2. ¿Por qué la número 2? Porque en este caso, esta recta, si ustedes lo ven ahí, lo estoy borrando, pasa por 2 puntos sobre esa circunferencia. Para que sea tangente, únicamente la función puede pasar por un punto. Si ustedes lo analizan y lo ven, es esta línea que tenemos ahí que se le conoce como recta tangente. En el caso de la primera se le conoce como la recta secante. La recta secante. Y en la última se le conoce como una recta exterior. Entonces, para efectos de nosotros, vamos a trabajar únicamente con la número 2, que es la recta tangente. Entonces, a partir de esa recta tangente, nos vamos a venir aquí a analizar este gráfico. La línea roja corresponde a una función polinomial, en este caso una función cuadrática, y la línea azul corresponde a una recta tangente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver la derivada. Y la derivada se le conoce como la pendiente de la recta tangente que se genera en un punto. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo es eso? Bueno, por ejemplo, a la hora de hacer una fórmula que corresponde a la primera derivada, y la primera derivada va a denotarse con un palito arriba en la función. En el momento en que nosotros sacamos la primera derivada de una función, lo que estamos obteniendo es la pendiente de una recta tangente. Y recordemos que en una función lineal, la pendiente es el valor de m. ¿Y qué es m? M es el grado de inclinación que va a tener una recta. Nada más entender y recordar que la pendiente puede ser 0 y si es 0 es constante. Si la pendiente es positiva, la función es creciente. Y si la pendiente es negativa, la función es decreciente. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Y lo vamos a ver con mayor detenimiento el día de mañana. Lo que me interesa ahorita es poder entender, poder captar qué es la primera derivada, que la primera derivada se le conoce como la razón instantánea de cambio. Y eso lo vamos a ver detenidamente mañana, pero me interesa la fórmula de la primera derivada. ¿Qué me indica a mí o qué me permite ver la primera derivada? La primera derivada me permite calcular la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo un punto acá, entonces ese punto me va a generar una línea que se le conoce como una recta tangente. Entonces, a la hora de calcular la primera derivada me va a dar un número, un resultado, y ese resultado me va a dar la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué me permite ver a mí? Me permite ver el comportamiento de la gráfica en un determinado evento. Entonces, para eso vamos a tener aquí la fórmula de la primera derivada. Entonces, ¿qué dice la fórmula de la primera derivada? Esto que tenemos aquí es un polinomio. Eso que tenemos ahí es un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Es una estructura algebraica, por ejemplo, de esta forma. 2x a la 2 más 3x más 1. Pero esta nada más nos hace referencia a este pedacito, o a este pedacito, o a este pedacito. Entonces, si tuviéramos un polinomio de ese tipo, tenemos que aplicar la fórmula 3 veces. ¿Verdad? Si nosotros lo queremos ver específicamente como eso, puede ser así, 4x a la 2. Entonces, eso que está ahí, podríamos aplicarle la fórmula de la primera derivada, que ya lo vamos a ver. Pero antes, ¿verdad? Vamos a ver lo que
me permite a mí hacer una derivada. Por ejemplo, vamos a vernos por acá. Antes de empezar a hacer la derivada, primero tenemos que tener claro estas propiedades. Dice, la primera derivada de x es 1. Entonces, cada vez que ustedes vean en un polinomio a la letra x que no tiene exponente, le vamos a poner que el resultado es 1. O la primera derivada de una constante 0. ¿Qué es una constante? Una constante es un número solito. Por ejemplo, mx más 3, ¿verdad? 5x más 3. Entonces la constante es 3 porque es un valor que no va a cambiar nunca. Y desde luego vamos a tener la fórmula que se las acabo de decir cómo es con respecto a un polinomio, pero se los voy a volver a retomar acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos una estructura como un polinomio, como es en el caso de 4x a la 2? Dice que este 2 que representa el n, vean aquí, ese 2 que representa el n va a pasar a multiplicar al a. En este caso, ¿quién es a? A es el 4, ¿verdad? Y este es n. Entonces, el n pasa a multiplicar al 4. Y después, ¿qué es lo que se hace? Al n se le resta 1 para que me quede un nuevo exponente. Entonces, ¿qué es lo que hace la primera derivada? La primera derivada lo que hace es disminuir el grado del polinomio. Por ejemplo, si era una función cuadrática, ahora lo va a hacer una función lineal. Si era una función de grado 3, entonces ahora la va a hacer una función de grado 2 y ahí sucesivamente. Vamos a hacer algunos ejemplos para poder comprender el término de primera derivada y posteriormente les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes me lo hagan de práctica. Antes de, recuerden que necesitamos tener presente las propiedades de las potencias. Observemos este primer ejemplo. 4x a la 2, que es el ejemplo con el que nosotros arrancamos. Esa es la función original. Le voy a poner aquí f de x. ¿Por qué? Porque tuve que haberlo puesto de primero. No importa, lo que me interesa es esto. ¿Cómo vamos a sacar la primera derivada? No, estoy haciendo la inversa. La primera derivada de la función x, lo que tenemos que hacer es, el n, ¿quién es el n? N es 2. Entonces, al 4 lo multiplicamos por el n y al x le vamos a disminuir 1. Nada más, eso es lo que dice la fórmula y está en el cuadernillo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la primera derivada de esa función es 8x. ¿Vieron? Lo que se hace es que disminuye el grado. En este caso, si ustedes lo ven, la pendiente de la función, en este caso, corresponde a 8x. Entonces, a ustedes les van a dar un número, cualquier número, x. Digamos, le van a decir para x igual 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la primera derivada vamos a sustituir al 3 en el x. En este caso, 8 por 3, 24, que quiere decir que la pendiente de la recta tangente a la función 4x al cuadrado nos va a dar 24. Y como ese 24 nos está dando positivo, significa que la pendiente es creciente. Vamos con otro. Observemos acá. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a 6x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x más 1. Como eso es un polinomio de grado 3, a la hora de sacarle la primera derivada, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Al 6 le multiplicamos el 3. ¿Por qué? Porque recuerden que este corresponde a n y la fórmula de la primera derivada, ¿verdad? Nos dice que es a n x a la n menos 1. Entonces, el n pasa a multiplicar. Entonces, en este caso, este 3 pasa a multiplicar al 6. Y posteriormente, a este x se le va a restar 1. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? 2 por 2, x, 2 menos 1. Ahora, las propiedades. ¿Qué me dice esta propiedad? Que la derivada de x es 1.
y la derivada de una constante es 0. Entonces me voy a venir para acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la derivada de x, ¿verdad? La derivada de x me va a dar 1, ¿verdad? La primera derivada de x me va a dar 1, entonces le voy a poner 3 por 1, más 0. ¿Por qué más 0? Porque por propiedad dice que la primera derivada de una constante es 0. Entonces, en este caso nos va a dar 18x a la 2 más 4x a la 1 menos 3. Si a ustedes les dan que x es igual a 0, por ejemplo, simple y sencillamente nada más decimos, ok, la primera derivada de 0 va a ser 18 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 3, y esto nos va a dar menos 3. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de eso corresponde a la pendiente de la recta tangente. Y en este caso es una pendiente decreciente. Vamos con otro. Por ejemplo, aquí tenemos y es igual a 2 sobre x a la 2 menos 3x más 5. Aquí nosotros no podemos tener polinomios en el denominador, entonces vamos a aplicar la propiedad de que le vamos a dar vuelta a la expresión. Entonces nos va a quedar 2x a la menos 2. Recuerden lo que habíamos visto previamente con las propiedades de potencias. Menos 3x más 5. Y vamos ahora sí a aplicar la primera derivada. La primera derivada de esa función es, ok, ¿quién es n? En este caso, ¿quién es n? N es menos 2. Entonces, agarramos el 2, lo multiplicamos por el n y x a la menos 2 menos 1. Menos 3, ¿verdad? Por 1, porque recuerden que la primera derivada de x es 1, más 0. En este caso, la primera derivada nos va a dar menos 4, ¿verdad? Que es el resultado de esto. X a la menos 3, que es el resultado de esto. Y menos 3, que es el resultado de esto. Y el 0 ya no se pone. ¿Ok? Si x fuera, no sé, x es igual a 1, entonces lo que hacemos es decir, ok, la primera derivada es menos 4 por 1 a la menos 3, menos 3. En este caso, 1 a la menos 3 nos va a dar 1. Menos 4 por 1 nos va a dar menos 4 y menos 4 menos 3 nos va a dar menos 7. Eso ya aquí es una cuestión de calculadora. Por lo tanto, la función es decreciente. Y vamos a hacer un último ejemplo para que ustedes puedan hacer un par de ejemplos más en su casa. Entonces, igual, vamos a tener una función de la forma 3 sobre x menos 5 sobre x a la 2. Ya, nada más eso. Entonces, ¿qué hacemos? Es más, dejémoslo así. ¿Qué hacemos primero? Esto lo vamos a convertir y nos va a quedar 3x a la menos 1 menos 5x a la menos 2. ¿Por qué? Porque no podemos tener letras en el denominador. Y aplicamos a hacer la primera derivada. Lo vamos a hacer de forma directa. 3 lo multiplicamos por el menos 1, nos va a quedar menos 3. Y luego al menos 1 le resto 1, me va a quedar menos 2. Menos 1 da menos 2. Ahora, menos al 5 lo multiplico por menos 2, me va a dar menos 10. X al menos 2 le resto 1, me va a dar menos 3. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más vamos a transformar para que me quede un polinomio ahí ya un poquitito más bonito. Entonces, este que tenemos aquí corresponde al polinomio ya aplicándole las propiedades de las potencias. ¿Por qué? Porque el menos 3 se le da vuelta, al menos 2 se le da vuelta, ¿verdad? Y el menos menos se transforma en un más. Igualmente, si a ustedes les dan el valor de x, simple y sencillamente ese valor de x se sustituye en la fórmula y se resuelve. Ok,
Les voy a poner un par de ejemplos a ustedes para que los hagan. Y por favor, el día de mañana los revisamos. ¿Ok? Y aquí yo les voy a dar que x es igual a 0, por ejemplo. Primero sacamos la primera derivada y luego sacamos el valor de la pendiente. Y el b sería y igual 3x a la 2 más 5x y listo. Eso es lo que necesito que me hagan, por favor. Y el día de mañana lo revisamos. Aquí le vamos a decir que x es igual a 4. ¿Ok? Para que me saquen la pendiente. Nos vemos.